de cosas para hablar de esto y la verdad que es muy difícil reducirlo en media hora, 40 minutos para compartir lo más específico y lo más claro de la palabra del Señor. Muchas cosas se escuchan acerca de las maldiciones. Hay mucha información dando vuelta, sobre todo desde el neopentecostalismo. Hay muchas ideas, muchos conceptos y lamentablemente gran mayoría de esas ideas y conceptos no son bíblicas, sino que son ideas humanas. Y a veces uno aprende de ideas humanas y considera que son ideas bíblicas, pero hay mucha diferencia entre una idea humana, un pensamiento humano, a lo que la palabra de Dios realmente dice y habla sobre determinado tema. Entonces hoy quiero que vayamos a la Biblia, quiero que usted anote los pasajes bíblicos, que hay varios pasajes bíblicos, para que podamos juntos poder escuchar la voz de Dios hablando sobre el tema de las maldiciones. En primer lugar, ¿qué son las maldiciones? ¿Qué son las maldiciones? A ver, dame una definición cortita ahí, lo que se te ocurra, lo que se te venga a la mente. ¿Qué es una maldición? Desearle el mal a otro, muy bien. Muy bien, muy bien, interesante definición. Es maldecir algo, o sea, hablar mal de algo o de alguien, desearle el mal a algo o a alguien, también es una maldición, es simplemente buscar la manera de lastimar, de herir de alguna forma a una persona. Y en la Biblia hay muchas maldiciones que se hablan en esa, y hay tres que tienen que ver con tres fuentes de la maldición. Si quieren anotar, hay tres fuentes de la maldición que están en la Biblia. Una les va a sorprender, la otra no tanto, pero una les va a sorprender. La primera fuente de maldición que encontramos en la Biblia es la fuente de maldición que surge desde el ocultismo, desde Satanás, desde los demonios, desde la gente que trabaja para el diablo. Hay gente que trabaja para el diablo. Usted y yo trabajamos para Dios, para aquel que vive y reina, pero hay gente que trabaja para el diablo. Y ahí están los brujos, los curanderos, los hechiceros, los macumberos. ¿Qué más están en ese rubro? A ver. Los que hacen magia negra, los satanistas. Hay mucha gente que trabaja como instrumento de Satanás para herir y para maldecir la vida de otras personas. Y mucha gente recurre a estos servicios, entre comillas, a estos servicios para buscar hacer el mal a alguien. Yo, por ejemplo, cuando era jovencito, escuché una vez de una vecina de mi casa que había ido un curandero porque quería destruir un matrimonio. ¿Por qué quería destruir el matrimonio? Porque ella se había enamorado del hombre y este hombre estaba casado con otra mujer. Entonces fue a un curandero y le dijo que haga el trabajo para que esa mujer y ese hombre se separen, así a ella le quedaba libre el varón y ella podía ir a conquistarlo. Y ella fue al curandero y me acuerdo que el curandero nos contaba, porque esta mujer después se convierte, nos contaba que le pidió que le lleve alguna foto de esta persona. Guarda donde usted mete su foto, ¿eh? Hoy las fotos nuestras están por todas las redes, en todos lados, no sabemos qué hace la gente con la foto nuestra, ¿no? Pero le llevó una foto y ahí el curandero hizo el trabajo medio raro, turbio, satánico ahí, para lograr la división de esa familia, de ese matrimonio. Tristemente, lo logró. Pasaron situaciones, el matrimonio se separó y la mujer esta se termina casando con ese hombre. Mire, Dios tiene todo poder, amén, pero el diablo también tiene poder. Y entonces hay mucha gente que va a los brujos, a los curanderos. Y en el libro de Ezequiel capítulo 13, si usted quiere anotar, Ezequiel capítulo 13, en el versículo 18, el Señor reprende a unas mujeres y a unos hombres que cosían vendas mágicas. ¿No quiere buscarlo ahí en la Biblia? Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Dios va a hablar en contra de esta gente y dice Ezequiel 13, 18, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad, para cazar las almas. Para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra vida? Y si usted sigue leyendo adelante, dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy en contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo la libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando.
¿Sabe? Hay mucha gente que está trabajando, buscando el mal de otros. Hay muchas personas que están soltando maldiciones sobre la vida de las familias, sobre la vida de nuestras generaciones, sobre la vida de los niños, sobre la vida de los adolescentes, los jóvenes. No es casualidad que el mundo esté inmerso en tanto pecado, en tanta violencia, en tantas cosas malas. Hay gente que es usada por el diablo para traer maldición y destrucción a la vida de las personas, incluyendo a nosotros los cristianos. No es común, como dicen muchos, que acá en el Calafate sabemos que se juntan en determinada época del año gente que va al cañadón y prenden velas. Hemos encontrado fuera de la iglesia diferentes trabajos que se han hecho en contra de la iglesia. Las maldiciones existen, son reales. Hay instrumentos del diablo que Satanás usa personas con nombre y apellido para maldecir a la gente. Y probablemente aquellos que vengan del campo, que han tenido su crianza en el campo, saben muy bien acerca de todo este tipo de situaciones. Porque en el campo y en zonas más rurales esto se trabaja en gran manera. Los que van al tarot, los que leen horóscopo y tantas otras cosas que son puertas de maldición para nuestras vidas. Los que honran a la Pachamama, los que hacen esas danzas y esos bailes ahí medios que parece que son culturales, tienen un trasfondo diabólico y eso genera maldición a nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos practicado consciente y conscientemente cosas que en vez de añadir a nuestras vidas bendición, trajeron sobre nuestras vidas maldición? Con el diablo no se juega. Con las cosas de Satanás no se juega. Lo que Dios prohíbe es prohibitivo para todos nosotros sus hijos y lo que Dios permite es permitido para todos nosotros sus hijos. Todo lo que viene de Dios será bueno, pero todo lo que no viene de Dios será malo para nosotros y puede provocar en nosotros maldiciones. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Esa es la primera fuente, y esto está en la Biblia, solamente tomé un pasaje, pero la Biblia habla de que los hechiceros, los brujos, todo eso no heredarán el reino de los cielos. Tampoco lo harán los mentirosos, ni los ladrones, ni los que son homosexuales o los que son trabajan el lesbianismo, ninguno de esos heredará el reino de los cielos. Eso lo dice la Biblia con claridad. Hoy muchos quieren defender lo que Dios ya ha condenado, y lo que Dios condena no se defiende. Pero hay gentes que Dios usa para hacer el mal y traer maldiciones. La segunda fuente, esta es la fuente que a usted y a mí nos va a llamar mucho la atención, es porque en la Biblia vamos a encontrar ejemplos acerca de que Dios también suelta maldiciones. Y usted dice, ¿Dios maldiciones? Bueno, si usted va al libro de Génesis capítulo 3, en el versículo 14 en adelante, cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerda? Y la serpiente hizo lo suyo, vestida ahí como el Satanás ahí, dice que Dios los maldijo. Y esa maldición fue así. Usted lee Génesis 3:14 en adelante, dice que Dios le dijo a la serpiente, maldita serás entre todos los animales, te arrastrarás todos los días de tu vida. ¿Se acuerda? Si usted ve una serpiente hoy, ¿qué hace la serpiente? ¿Camina? Se arrastra. ¿Y eso cómo surgió? Es el resultado de una maldición que Dios soltó sobre la serpiente a causa de haber sido usada por el diablo para hacer caer al hombre y a la mujer en pecado. ¿Pero qué le dijo a la mujer Dios cuando la mujer pecó? Y cuando Dios habló con Eva, ¿qué le dijo a Eva? ¿Cuál fue la maldición que Dios le dijo a Eva que iba a tener? Dolores de parto. Sufrirá, pregunto, las mujeres que dan a luz hoy, ¿tienen dolores de parto? Y si yo me hice cesárea, dice una, bueno, no, pero parto natural. Las mujeres saben que eso es verdad. Ese es el resultado de una maldición que fue soltada por Dios a la mujer a causa de la desobediencia y el pecado. ¿Y qué le dijo al hombre? Porque también lo maldijo al hombre. ¿Qué le dijo al hombre? ¿Se cumple eso hoy? Hay que salir a transpirar la camiseta para poder ganar el pan diario. Señor también soltó maldiciones. Le hago otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo hambre y fue a la higuera a querer comer higos? ¿Y qué pasó con la higuera? Dice que el Señor se enojó y la maldijo y le dijo, nunca más salga de ti higo. ¿Y la higuera? Se secó.
Dice que el Señor fue a visitar una ciudad llamada Capernaum, y Capernaum era una ciudad donde Dios hizo muchos milagros, pero no había fe y la gente no se convertía. Y Jesús soltó una maldición sobre Capernaum. Y le dijo, tú serás una ciudad abatida a causa de tu incredulidad. Y eso está en la Biblia también, se le puedo dar los pasajes para que ustedes lo puedan anotar ahí. Pero podemos ver Mateo 11, 20, 23 y 24, habla acerca de que esta ciudad Capernaum fue justamente abatida conforme a Jesús había dicho que iba a suceder. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:12 y en 1 Corintios 15 que por un hombre entró la muerte al mundo. Por Adán dice que entró la muerte al mundo. Y en Adán todos nosotros somos muertos. Las maldiciones son el resultado del pecado y la desobediencia en la vida de la gente. Y Dios en su gran justicia, Dios bendice a los que hacen el bien y los que honran su nombre y obedecen su palabra, pero por consiguiente el pecado en nosotros produce maldiciones en nuestras vidas. O sea que la segunda fuente de maldiciones, y hay muchos textos más, tiene que ver con Dios. Pero hay una tercera fuente de las maldiciones, y son las maldiciones que encontramos en Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante, encontramos esta tercera fuente, que es las maldiciones que usted y yo nos provocamos a nosotros mismos. Las automaldiciones, me puse yo. Las automaldiciones, cuando yo me provoco maldiciones. Mire Deuteronomio, lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, capítulo 15 en adelante, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué dice? Maldiciones y te alcanzarán. Y más adelante narra todas las maldiciones hasta el versículo 62. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de mar. Y ahí vienen todas las maldiciones. Esas maldiciones son el resultado de mi propia actitud frente a la voz de Dios y a los mandamientos de Dios. Vuelvo a leer el versículo 15. Pero acontecerá. Mire, si Dios dice algo, lo que Dios dice se cumple. Amén. Si Dios dice algo, lo que Dios dice se cumple. Si Dios dice que esto va a acontecer, si no oyemos la voz de Dios, si no procuramos cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos, entonces ese incumplimiento, esa falta de oír la voz de Dios, esa falta de obediencia, de sujeción a su palabra y a sus mandamientos van a acarrear sobre mi vida, ¿qué cosa? Maldiciones. Y ahí tiene una gran lista, léala toda hasta el versículo 62, una gran lista de maldiciones, que hasta da miedo leerlas. Pero por el contrario, así como yo me puedo automaldecir, también me puedo autobendecir. Y mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 28. Acontecerá, dice Dios, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas y te alcanzarán. ¡Wow! Tremendo. O sea que no solamente las maldiciones vienen por todo lo que tenga que ver con Satanás, el ocultismo, el curanderismo, los brujos y todas esas cosas. No solamente hay maldiciones que son el resultado de que Dios mismo decreta sobre la vida de mucha gente o de naciones, sino que también hay la capacidad de automaldecirse o de autobendecirse. Y la consecuencia de una u otra está en la actitud de oír la voz de Dios y de poner por obra sus estatutos y mandamientos. Muchas maldiciones que nosotros tenemos en nuestras vidas no son el resultado de alguien que hizo algo malo contra nosotros necesariamente, o no es que Dios se enojó y soltó una maldición. Muchas maldiciones sobre nosotros las provocamos nosotros mismos. Porque no oímos. Porque no obedecemos, no ponemos por obra lo que Dios dice. Y ahí tiene todo el versículo del capítulo 28, el versículo 1 hasta el 14, todas las bendiciones de Dios para tu vida, si oyeres atentamente su voz y procurares poner por obra su palabra. Le pregunto, ¿usted quiere autobendecirse o quiere automaldecirse? ¿Qué le gusta más para usted?
¿Automaldecirse o autobendecirse? A ver, dígalo fuerte porque no escucho. Autobendecir. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dios habla? Amén. ¿Usted lo escucha? Pocos amenes. ¿Usted pone por obra lo que Dios dice? Entonces usted va a autobendecirse. Las bendiciones lo van a alcanzar. Pero si no hacemos eso, las maldiciones no van a alcanzar. Amén. Entonces, mucha gente habla acerca de las maldiciones generacionales. No sé si alguna vez escuchó este término, las maldiciones generacionales. Son las maldiciones que uno acarrea como resultado del mal proceder que tuvieron nuestros antepasados. Muchas veces las cosas que nuestros padres hicieron en el antepasado, las que nosotros conocemos, padres, abuelos, tatarabuelos, no sé, las que nosotros conocemos, muchas veces pueden repercutir en nuestra vida espiritual. Pueden generar alguna influencia en nuestra vida espiritual, puede generar alguna inclinación hacia ciertas cosas en nuestra vida espiritual, pero no siempre es así. Porque si no pareciera ser que todo lo que nos pasa es el resultado de lo que otros hicieron mal. ¿Se entiende? Como yo no sé qué hizo mi abuelo, yo puedo saber lo que hizo mi papá, algunas cosas. Puedo saber algunas cosas de lo que mi abuelo pudo haber, pero ¿qué hizo mi tatarabuelo? No tengo ni idea. ¿Y qué hizo el tatara? Menos idea tengo. Entonces, como yo no sé, hay cosas que no sé, no puedo justificar que lo que a mí me pasa en la actualidad es el resultado de maldiciones generacionales por algo que hicieron los demás. Ahora, supongamos que es así. Yo quiero que vayamos y nos centremos en la palabra del Señor. Porque cuando uno llega a los pies de Cristo, 2 de Corintios capítulo 5, si usted tiene su Biblia, quiero que leamos este pasaje, porque este es un pasaje fundamental. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Está bien? ¿Y qué más dice? Las cosas viejas pasaron. ¿Quién pasó? La vieja, no. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que hasta que yo llegué a los pies de Cristo, muchas de las maldiciones generacionales que yo puedo interpretar que me alcanzaron y que han afectado mi vida para mal, puede decir que hayan tenido un efecto negativo. Puede ser, no lo sé, porque no conozco algunas cosas o muchas cosas, pero puede ser que sea así. Ahora, cuando yo llego a Cristo, cuando yo conozco la verdad, dice Juan que la verdad me hará libre, verdaderamente libre, y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, pero en Juan 8:32 Jesús dice, si conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Ahora, cuando yo llego en Cristo, hay un antes y un después en mi vida. Cuando yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, nazco de nuevo y todo lo que tenga que ver con mi pasado y el pasado de todas mis generaciones, incluyendo las maldiciones generacionales, en Cristo se cortan, se anulan, se termina. Acá en adelante comienzo a vivir una nueva vida bajo la dirección, el gobierno y el señorío de Jesús en el corazón. Por lo tanto, las maldiciones generacionales, si es que las hubiere, tienen un tiempo límite, una fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento es cuando usted y yo llegamos a Cristo, porque en Cristo todo lo que es viejo queda anulado, queda decretado hacia atrás, queda perdido, queda sin efecto, y a partir de Cristo comienza una nueva vida hacia adelante. En Cristo soy libre de las maldiciones generacionales. En Cristo soy libre de todo lo que mis antepasados pudieron haber hecho y que puede haber de alguna manera afectado mi vida. Hay cosas que son el resultado de maldiciones, pero hay cosas que son resultado de un proceso natural. Una vez se encuentra Jesús con un ciego de nacimiento, dice la Biblia en el libro de Mateo, y dice que estaba con el ciego de nacimiento, y entonces los discípulos se acercaron y le dijeron así, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se acuerdan? Como que ellos también entendían que la ceguera era el resultado de una maldición generacional por parte del pecado de los padres del ciego. ¿Siguen la idea?
¿Y Jesús qué dijo? No pecó ni este ni los padres. Fue ciego de nacimiento. O sea, nació ciego. Porque tenemos una composición natural, de la cual muchas de las cosas que nos pasan en el ámbito natural de la salud física son propios de ser hombres y mujeres hechos de barro, que vivimos en un mundo en el cual nos podemos enfermar y podemos nacer con alguna situación negativa en cuanto a la salud y no necesariamente tiene que ver con maldiciones. Y Jesús dijo, sino que nació ciego para que el poder de Dios se glorifique. Mi abuelo se divorció, mi madre se divorció, por consiguiente yo me tengo que divorciar. Esa es una maldición generacional que muchos atribuyen. No, vos no te tenés que divorciar. Si vos estás en Cristo, nueva criatura sos. La maldición en Cristo se cortó, se fue. Lo que ellos hicieron, pero ahora vos tenés la posibilidad en el Señor de hacer una nueva vida y no darle lugar al divorcio. Es tu elección, es tu decisión seguir adelante con tu matrimonio y no disolver una relación matrimonial. Mi abuelo tuvo cáncer, mi viejo tuvo cáncer, yo tengo cáncer. No, en Cristo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, en Cristo tengo poder para ser libre de cualquier enfermedad y cualquier maldición que quiera venir sobre mi vida. He nacido de nuevo, lo que quedó atrás, en adelante soy una nueva persona y Dios está conmigo como poderoso guerrero. Pero a veces pensamos que tenemos que echarle la culpa, ¿no? Porque entonces si este tuvo, yo tengo y voy a tener, y mis hijos van a tener. Y vivimos con la mente pensando en esas maldiciones generacionales. Conoceréis la verdad. ¿Usted conoció la verdad? ¿Llegó la verdad a su corazón? Cristo es la verdad. Y esta verdad, que es Cristo, te ha hecho verdaderamente libre. Sos libre. El pasado fue. Lo que otros hicieron, fueron. Yo no soy culpable de lo que hicieron mis abuelos. ¿Qué culpa tengo de lo que hizo mi abuelo en su época? Yo soy responsable de lo que yo hago de aquí en adelante a partir de conocer al Señor. Entonces, así como yo puedo ser una persona que me automaldiga o me autobendiga, yo tengo que tomar la decisión de lo que quiero realmente hacer en mi vida. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Por tanto, dice el Señor, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Lo que hizo mi abuelo lo va a juzgar Dios. Lo que hizo mi tatarabuelo lo va a juzgar Dios. Lo que hizo mi padre lo va a juzgar Dios. Lo que hago yo lo va a juzgar Dios. Por lo tanto, el Señor es justo en el proceder que Él tiene para con todos nosotros. Hay un pasaje muy interesante que me llamó la atención también, que habla acerca de los padres y de los hijos. Y ese pasaje, déjeme buscar acá mis apuntes, porque tengo un montón de textos acá, solamente estoy leyendo algunos nada más, ¿sí? Porque si no se nos va la tarde. Pero hay un pasaje que está en suspenso, ahora voy a buscar. Bueno, primero es Juan 5:18, si quieren anotarlo, es un buen texto para recordarlo. Dice que aquel que estamos en Dios, el maligno no nos puede tocar. No sé si lo quiere leer ahí como para recordarlo mientras me recuerdo el otro texto. Pero primera de Juan es un texto muy interesante para recordarlo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Si usted ha sido engendrado por el Señor, no practica el pecado, Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Muy bien. El alma que pecare, dice, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y usted puede leer ahí todo el capítulo 18 en adelante, donde da este ejemplo. El versículo 4 dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, quiere decir que el que no peque, el que pecare, dice, morirá. Y ahí habla acerca del justo que vivirá y el hijo del impío del justo. Y da este ejemplo que yo les vengo diciendo. O sea, si yo hago las cosas mal, mi hijo no tiene por qué pagar las consecuencias de lo que yo he hecho mal. Sería injusto Dios castigar a mi hijo por mis pecados, ¿no le parece?
Entonces, ¿Dios qué dice? Cada uno rinde cuenta por lo que cada uno hace y lo que cada uno decide ser. Si yo hago las cosas mal, Dios me va a juzgar a mí conforme a mi mal proceder. Pero si mi hijo, que sale de mi sangre, ¿sí? Que sale de mi misma sangre, él hace las cosas bien, pues Dios lo bendecirá a él por lo que él hizo bien. O sea, si hubiera una maldición generacional, quiere decir que lo que yo hago mal también le va a afectar a mi hijo. Y las consecuencias de mi maldad también le van a llegar a mi hijo. Pregunto, ¿sería justo eso? No. No sería adecuado que Dios actuara de esa manera. Si usted vivió toda la vida lejos de Dios, hizo lo malo y todo lo demás, y tiene hijos, los hijos que usted tiene no tiene por qué pagar el plato roto de las cosas malas que usted decidió hacer. Por lo tanto, la mirada de Dios es que cada uno de nosotros, para Él, somos seres independientes e individuales. Y ahí eso se somete la justicia y la soberanía de Dios. Cada alma, dice, el alma del Padre es mía, pero el alma del Hijo también es mía. Si el Hijo hiciera las cosas bien, vivirá. Si el Padre hiciera las cosas bien, vivirá. Pero si alguno hace las cosas mal, de cierto, morirá. Y cuando yo veo esto en el Señor, la verdad es que me gusta pensar así. Versículo 30, otra vez de Ezequiel 38. Yo juzgaré a cada uno según su camino. Entonces, ¿qué quiero decirles? Lo que quiero decirles es que tenemos en nuestra vida la posibilidad de autobendecirnos o de automaldecirnos. Cuando yo me autobendigo porque hago lo que Dios me pide, porque escucho su voz, pongo en cumplimiento los mandamientos, estoy creando un camino para facilitar a mi descendencia que ellos también puedan seguir la voz de Dios. Pero les pregunto a ustedes, y con esto termino la idea, ¿es garantía de que porque yo soy cristiano, mis hijos van a ser cristianos? ¿Y por qué no es garantía? Porque cada uno toma su propio camino. Yo le instruyo, yo le enseño. Mi responsabilidad como papá es enseñarle, instruirle, es ser ejemplo. Pero mi enseñanza, mi instrucción, mi ser ejemplo para con él no determina que mi hijo, mi descendencia, siga el mismo camino que yo decidí tomar. ¿Amén? Sí. ¿Ok? Ahora, hay una promesa, claro. Pero esa promesa es el cumplimiento de la decisión de una persona. Yo tengo que orar por mi descendencia, bendecir mi descendencia. Y las bendiciones de Dios en su misericordia alcanzan a mi descendencia. Pero la decisión de cada uno de nosotros es la de autobendecirnos o de automaldecirnos. Yo tengo influencia sobre mis hijos en determinada edad. En determinada edad vienen a la iglesia conmigo. Los llevo. Pero hay momentos que ya no tengo demasiada influencia. Se manejan solos. Y toman sus propias decisiones. Como usted tomó sus decisiones. Yo le pregunto, ¿sus padres todos son cristianos? ¿Sus abuelos todos son cristianos? ¿Y usted por qué es cristiana? Porque todo le viene en contra. Si su abuelo no fue cristiano, si sus padres no fueron cristianos y usted es cristiano, algo evidentemente pasó. Porque si hubiese sido algo generacional, usted tampoco tendría que ser cristiano. Sin embargo, un día, el Evangelio de Cristo nos llegó, nos resplandeció la luz y nosotros tomamos la posibilidad de decidir. Y decidimos a Cristo. Y en Cristo el Señor nos ha hecho libres. Escribí esta frase y con esto cierro la idea. Como padres nos preocupamos para darles y dejarles lo mejor a nuestros hijos. Educación, salud, herencia si podemos, dinero, etc. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo para dejarle lo mejor en el área espiritual? Esa es una pregunta que yo como papá me hacía en esta semana. Yo quiero que mi hijo tenga el mejor médico, no quiero que esté enfermo. Y a veces trabajamos con mi esposa y decimos, vamos a ver si el día de mañana podemos dejarle algún terreno como para que les quede algo. Y a lo mejor tenemos un ahorrito ahí, lo ponemos a plazo fijo y a lo mejor esos intereses el día de mañana llegan a nuestros hijos y les sirve para algo. Nos preocupamos. Pero en el área espiritual,
¿Qué es lo que estoy haciendo yo como padre para dejarle como herencia a mis hijos? Porque en último de los casos, todo lo que yo le pueda dejar en el marco terrenal, dice que todo perecerá. O sea, la casa que le deje va a perecer, el campo que le deje va a perecer, la guita que le pueda dejar va a perecer, todo pero lo que no va a perecer es lo único que es eterno, y es lo espiritual. A veces nos deslomamos laburando para dejarle algo a nuestros hijos, a nuestras hijas, y está bien hacerlo. Pero no nos deslomamos tanto desde el punto de vista espiritual para dejarles a ellos una herencia espiritual. A lo mejor no somos los mejores modelos ni los mejores ejemplos para que ellos puedan seguir. A lo mejor no encuentran en nosotros esa vida espiritual que Dios habla y que la Biblia también enseña para que nosotros podamos vivir. No se trata de ser buenos padres, sino de ser padres justos y rectos delante del Señor, para que de Él recibamos las bendiciones que también nuestros hijos podrían recibir si ellos escucharan la voz de Dios y obedecieran la palabra del Señor. La mayoría de los que estamos acá somos padres. A lo mejor ya hay algunos abuelos que tienen nietos y nietas. ¿Qué herencia espiritual le vamos a dejar a nuestras generaciones? ¿O solamente nos enfocamos a querer dejarle cosas materiales? No vivamos como víctimas y esclavos de lo que hicieron nuestros padres o antepasados. En Cristo usted y yo hemos sido libres, verdaderamente libres. La verdad llegó a nuestros corazones y esa verdad produjo en nosotros una verdadera libertad y una posibilidad de caminar y empezar de nuevo haciendo sendas derechas para nuestros pies. La responsabilidad es nuestra hoy. Y somos nosotros, no otros, no los de antes. Somos nosotros los que hoy decidimos autobendecirnos o automaldecirnos. Y la decisión que usted y yo tomemos hoy, obviamente que va a repercutir en la vida de nuestras generaciones. Pero llegará el día que nuestra generación tendrá que tomar su propia decisión. Y cuando ellos tomen su decisión, eso va a impactar a su generación. Y esos hijos tendrán que tomar su decisión. Y los hijos de ellos tendrán que tomar su decisión. Porque la intención de Dios es salvar a cada uno de nosotros, porque cada alma es única y exclusivamente para Dios y de Dios. Por lo tanto, cada uno somos responsables de lo que nosotros queremos hacer y decidamos hacer. Entonces no es, ay, mi abuelita tenía un callo en el pie y mi viejo también y ahora el callo es mío. Usted no tiene por qué tener callo. Use la autoridad del Señor, reprenda el callo, o al gallo, o a lo que tenga que reprender. Pero usted es una nueva persona en Cristo. Invierta sabiamente en su vida espiritual y provoque en su vida las bendiciones de Dios, no las maldiciones. Provoque las bendiciones de Dios. Oiga la voz de Dios. Ponga en práctica sus mandamientos y las bendiciones de Dios te alcanzarán. Escuche otras voces y mire para otro lado y no obedezca al Señor. Y las maldiciones te alcanzarán. Amén. Entonces, me gustaría que podamos orar en esta tarde. Hay mucho para decir. Créanme que podríamos entrar en detalle de cada uno de estos pasajes y analizar cada uno de estos pasajes, pero yo no quiero resaltar tanto la idea de las maldiciones. Quiero resaltar la idea de que en Cristo somos libres y en Él somos bendecidos. Usted es bendecido en el Señor. Amén. Y hay muchas bendiciones de Dios que lo quieren alcanzar. Provóquenla. Escuchen a Dios. Obedezcan su palabra. Y las bendiciones serán para usted una realidad. Póngase de pie en esta tarde. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Una vez hablando con mi mamá, tuvimos una discusión con este tema. Porque resulta que mi abuelo tenía un carácter bastante malo. Bastante, como dicen los criollos, podrido, ¿no? El carácter. Y entonces, da la casualidad de que a la mirada de mi mamá, mi papá también tenía el mismo carácter que su papá.
Y tú también tenés el mismo carácter que tu viejo, carácter podrido. Y como yo soy el primogénito de la familia, da la casualidad que vos sos igual que tu padre y sos igual que tu abuelo. Tenés un carácter podrido también. Y dada la casualidad que mi hijo iba a tener el mismo carácter podrido, y así iba a morir todo con el carácter podrido, ¿no? Porque parece que nuestro abuelo y el papá de él probablemente se tenía un carácter igual. Entonces estábamos discutiendo un día en una charla así de mesa familiar. Y le dije, mamá, el abuelo habrá tenido su carácter y sus razones para ese carácter. Papá tiene su carácter y sus razones para ese carácter. Pero yo no soy ni el abuelo, yo no soy ni papá, yo soy único en el Señor. Yo declaro que no voy a tener ese carácter en mi vida. Quiero tener el carácter de Cristo. Y uno aprende a tener carácter, el carácter se aprende. ¿Sí? Entonces comencé a priorizar en mí, aprender el carácter de Cristo. Mi abuelo era enérgico. Y en esa energía, cuando se enojaba, era violento y revoleaba lo que venga en la mano. Entonces, a veces, cuando pasaban situaciones en mi vida, iba a la mente mía y decía, ¿cómo actuaría Jesús? ¿No? ¿Cómo actuaría? Y Jesús era manso y era humilde. Entonces yo, Señor, dame la fuerza para ser manso y humilde. Yo quiero tener el carácter de mi Padre Celestial. Y uno fue aprendiendo. Hoy puedo decir que tengo mi carácter. Y cada día busco perfeccionarlo en el amor y en la misericordia del Señor. Pero mi carácter no es el carácter que tenía mi abuelo, ni que tenía mi viejo. ¿Sabe? Cuando nuestra vida se ajusta a los planes de Dios, Dios cambia nuestras vidas y transforma nuestra vida. Usted tiene que ser lo que Dios quiere que usted sea. Usted no tiene que ser lo que fueron otros, usted tiene que ser lo que Dios ha determinado para usted que usted sea. Amén. Cierre sus ojos por un momento, vamos a orar. Antes de ir atrás a comer unas tortas fritas y un pan casero que hizo Mari y un té y compartir un rato y charlar entre nosotros, socializar. Pero me gustaría que podamos orar en esta tarde. Y que si usted siente que hay algo en su vida que por ahí lo tiene ahí luchado, atado, o algún temor, o algo que usted piensa que es una maldición, que usted pueda confiar en la palabra de Dios. Y que pueda acercarse a los pies de Cristo y declarar que en Cristo usted es verdaderamente libre. Usted es una nueva persona. Las cosas viejas han pasado, pero a partir de Cristo usted es una nueva criatura. Y ahora va a depender de usted autobendecirse o automaldecirse. Y esa es una decisión que solamente usted puede tomar. No deje que el pasado y vivan la bendición de Dios. Señor, estamos acá reunidos en esta tarde. Yo te doy gracias primeramente por esta palabra, una palabra que vos sabés bien que me ha costado mucho trabajo tratar de argumentarla conforme a la verdad del Evangelio, sin meter ideas personales, pensamientos o ideas de otros, sino tratar de entender lo que tu palabra nos enseña. Sin duda alguna que podríamos hablar horas y horas de este tema y podríamos aún debatir en muchas discusiones aquí con mis hermanos. Pero Señor, no estamos hoy acá para centrarnos en las maldiciones, en lo que otros hicieron, en el pecado que otros incurrieron o lo que nuestros antepasados provocaron sobre sus vidas, sino estamos hoy aquí para recordar que tú nos has hecho libres, que tú nos has dado la nueva oportunidad de nacer de nuevo, de tener una nueva vida, de dejar el pecado y el pasado, y todo lo que está atrás, dejarlo ahí olvidado para proyectarnos hacia lo que vos tenés por delante, Señor. Hoy muchos de los que estamos aquí tenemos hijos, hay otros que ya tienen nietos, Señor, y queremos que ellos puedan ver en nosotros las bendiciones de Dios. Ayúdanos a ser responsables a nosotros mismos, Señor, para provocar las bendiciones de Dios y que esas bendiciones nos alcancen y sean una realidad de nuestras vidas. Que podamos oír tu voz, Señor,
No cuestionarla, no dudar de ella, no tratar de competir a ver qué idea es mejor, sino escuchar tu voz, Señor, y obedecer tu palabra, para que en esa obediencia, en esa sujeción, en esa rendición, esas bendiciones que tú deseas darnos, realmente se cumplan en nuestras vidas. Y podamos ser ejemplos de bendición para nuestros hijos y para nuestros nietos, y nuestras generaciones sean benditas en Jesús. Por eso, Señor, hoy queremos comenzar a ser responsables de nuestra vida espiritual. Y queremos comenzar a crear un camino para que nuestras generaciones, Señor, también puedan amar al Dios que hoy nosotros amamos, y puedan escuchar la voz del Dios que nosotros hoy oímos, y puedan obedecer los preceptos del Dios a quien nosotros hoy obedecemos. Para que mañana, Señor, también las bendiciones les alcancen a ellos y a sus generaciones. Sin embargo, queremos orar, Señor, también, porque si hubiera alguna maldición sobre nuestras vidas que quiera afectarnos, Señor, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, hoy cortamos esas maldiciones. Hoy la cortamos en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, Señor, que no viene de ti, toda acción o reacción que no te pertenece, Señor, nuestra vida. Hoy, Señor, cortamos toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos sobre nuestras vidas, Señor, la libertad y las bendiciones del Padre. Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo nos siga amonestando en esta semana. Que tú sigas trabajando en nosotros, aclarando cualquier duda que pueda haber en nuestras vidas, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, yo quiero orar para que verdaderamente seamos libres, y libres de verdad. Libres en la mente, libres en el cuerpo, libres en el espíritu. Libres porque tú has venido para que seamos libres. Y para que vivamos bajo la soberanía de Dios, siendo bendecidos por nuestro Creador. Bendigo a las familias acá representadas. A los jóvenes, Señor, que hoy están aquí, a los niños que están aquí presentes, a los ancianos. Señor, extiende tu mano de poder. Permítenos, Señor, tener esa vida que tú has soñado para nosotros. Para que dejemos a nuestra descendencia lo mejor de ti, Señor. Para que ellos también te conozcan y también sean bendecidos por ti como nosotros hoy podemos ser bendecidos. Bendigo a la iglesia, bendigo a los que están mirando esta predicación y escuchándola allí en las redes. Damos gracias porque la iglesia avanza, la iglesia crece y crece en el poder del Espíritu y bajo la bendición del Dios Todopoderoso.